Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Moa World. Hoy estamos aquí con Swarly, que vamos a hablar de cuál es el gasto de mantener a un perro. A ver, yo lo voy a hablar desde el inicio porque acabo de adoptar a Swarly hace poquito. Os voy a contar un poquito los gastos que se suele tener pues cuando no pasa nada con el perro, cuando no le pasa ningún tipo de enfermedad ni cosas así, ¿vale? Desde que lo adoptas hasta que el día a día. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. De gastos veterinarios y lo que es un seguro de mascota, yo ahora mismo no tengo. Pero bueno, si lo tuvierais, no sé cuánto eso es al mes, pero ya tendréis que contar con eso. Eso podéis buscar información por internet porque hay un montón de tipos de seguro de mascota. Pero en general, si no le pasa nada al perrito, se suele ponerse una vacuna al año. Hablando de perros adultos, si son cachorritos pues tienes que poner los primeros 3 meses una vacuna cada mes y luego lo que diga el veterinario. Entonces, Swarly en realidad solo tengo que ponerle una vacuna al año, que es la de agosto, y esa será pues unos 25 euros más o menos, ¿vale? Vamos a ir calculándolo, a ver. Hablamos de 25 euros al año, ¿no? Eso. Luego, otra cosita de tema salud. Estamos hablando también del Seresto, que es el collar antiparásito que lo lleva Swarly aquí. No sé si lo veis, ahí está. ¿Vale? Swarly lleva el Seresto, hay un montón de tipos de collares. Yo le pongo este porque es el que utilizaban en el albergue y era bastante efectivo. Estamos hablando de que los perros estaban en el campo y no solían pillar así garrapatas y pulgas. Entonces, pues es bastante efectivo. A mí me cuesta el Seresto unos, no sé si era 22, entre 22, 20 y 25 euros, no me acuerdo. Contemos con otros 25 euros y esto es cada 8 meses. Entonces, en realidad, al año necesita 2, pero bueno, 2 cada año y medio, realmente, ¿no? Porque es cada 8 meses. Pero bueno, contemos con que sería 1,5, que 25 y pues eso, unos 40 euros, digamos, ¿vale? De ser esto al año. O sea, de collar antiparasitario. Luego, gastos mensuales, ¿qué es lo que suele gastar el perrito? Pues ya ahí hablamos de tema comida. De comida yo ahora mismo estoy gastando un pienso de Advance, que es de dieta, el Satisfied o algo así. Satisfied. Ostras, que hay que cuidar con los nombrecitos. Y bueno, ese es bastante más caro, ese sobre los 65 euros o por ahí va. Y es de 12 kilos el saco que tengo, entonces con eso creo que tengo para 3 meses o así. Entonces, luego cuando se me termine ese no voy a gastarme tanto porque el perro la verdad es que ha perdido bastante y no le va a hacer falta otro pienso de dieta. Compraré ya un pienso normal. ¿Cuánto me gastaré? Pues a lo mejor me gastaré, pues no lo sé, 40 euros en un pienso o 30 euros, es que no lo sé exactamente porque no es igual le voy a comprar. Pero bueno, pongámosle 30 euros en un pienso de 12 kilos. Hablamos de que 12 kilos le dura 3 meses. 3 por 4, 12, que es un año, pues 30 por 4, ¿no? 120 euros, sí. Más 120 euros, ¿vale? Que es lo que voy a gastar en comida en él en todo el año. Aunque hablamos de que en realidad estos 3 meses no voy a gastar eso porque ya lo tengo. Luego tema chuches, latas y cosas así. Yo suelo comprarle los Dentastics, los palitos estos para los dientes, porque así no tiene tan mal olor de bocal y también ayuda al tema del sarro y todas las placas estas de sarro de las encías y todo esto, la inflamación. Entonces yo le compro eso, que los pido por Amazon, un paquete que es grande, y creo que me venían 4 por 5, 20... 20, creo que eran 20 barritas, no me acuerdo bien, pero bueno, os lo pondré también por pantalla. No sé si son 20 barritas o por ahí, si no, si queréis el enlace también os lo puedo pasar, pero bueno, 25 barritas, digamos, y creo que me costó 12 euros, y con eso creo que tengo para lo mejor 6 meses.
pues 50 euros en total, más o menos. Y luego pues sí que le voy comprando una lata de paté, pero a lo mejor le doy una lata a la semana, que le he empezado a dar ahora, por cierto, porque ahora ya empieza a comer mejor y ya le estoy dando una latita de paté a la semana. Y eso pues 2 o 3 euros, hablamos de pues como mucho 10 euros al mes. 10 euros al mes por 12 son 120 y las barritas son 50, 170 en chuches. Jolín, diciéndolo así, la verdad es que pica, ¿eh? Pero bueno, eso, que eso al final las chuches pues no son tampoco prioritarias. Yo a veces también le doy de chuche pues verdura o cosas así, que sé que le gusta, pan duro también sirve para los dientes y cosillas así. A veces, por ejemplo, cuando hago caldo de cocido y me sobra, bueno, lo que es la gallina o el pollo que utilice, pues se lo doy también. O cuando no como yo algo de carne, porque yo de mamífero no suelo comer nada, porque no quiero, pues también le ofrezco algo. Entonces, pues eso, son cosas esporádicas. Luego, esto digamos que creo que no se me escapa nada. Bueno, sí, yo también le pongo colonia de mascota y toallitas, pero eso sí que es verdad que dura bastante. Entonces, estamos hablando, imaginaros que un paquete de toallitas, si son 2 euros, que yo compro uno que es de bebés, no de perros, pero bueno, porque es sin alcohol, sin perfumes y es para piel atópica en teoría. Son unas de Mercadona y le va bastante bien por eso, porque no tienen nada. Es como un papel mojado, no tienen nada, porque a veces las que son animales llevan perfumes y cosas así y no quiero que lleve ni alcohol ni nada. Eso hablamos de que me puede durar un mes, el paquetito, más o menos, 2 euros. 2 euros y la colonia a lo mejor me dura 2 meses, ¿no? No lo sé, porque todavía no la he gastado. Entonces, si la colonia también me costó 2 o 3 euros en tienda animal, porque compré una económica, pues añadámosle 3 euros más al mes. 3 por 12 meses. Y yo creo que ya está. En gasto así habitual, bueno, luego agua y eso, pero yo el agua, como tengo la osmosis, el filtro del grifo, pues no lo cuento. Yo creo que así habitualmente no es a nada más. Estamos hablando de pues casi 400 euros al año, ¿vale? Entonces vamos a dividir 400 euros entre 12, sale a unos 30-35 euros al mes. A veces es más, a veces es menos. Entonces, 30 euros mantener un perro al mes, pues eso es lo que os tenéis que plantear a la hora de adoptar un perro, si lo podéis mantener. En mi caso sí que puedo, por eso lo adopté, que por cierto se va a dormir ahora mismo. Y luego ya cuando lo adoptáis, digamos, el primer mes, que es cuando más gasto hay, bueno, pues tenéis que contar con que compráis el saco grande de pienso, pero bueno, eso como es gasto así a diario, lo dejo en la cuenta que hemos hecho anteriormente. Pero bueno, tenéis que contar con el dinero de la adopción, que eso pues dependerá de la protectora, a lo mejor normalmente son entre 100 y 150 o a veces son 80, no lo sé, porque ahí hay que pagar que el animal va esterilizado, que el animal lleva vacunas, que el animal lleva pipetas y al fin y al cabo pues algo que queda en la protectora para seguir salvando animales como tu perro. Entonces 100 euros yo no lo veo mucho para una protectora porque en realidad eso a la protectora le quedan 10 euros de esos 100 euros, de todos los gastos que ha tenido con ese animal. Entonces, pues eso, contar con ese dinero, que no sé cuánto es en cada caso, X. Y luego, tema, por ejemplo, camitas. Yo, Sorly, tengo 2 camitas, tengo una colchonetita y luego tengo otra como de invierno, que seguramente el verano se va a quedar solo con la colchoneta porque la otra es de pelo, que le gusta más la de pelo ahora porque hace más fresquito. Y pues eso, me costaron la camita roja, la compré en Gizi, que creo que nos costó 7 euros, vamos a poner 7, no me acuerdo bien, pero por ahí andaba la cosa, era menos de 10 euros, creo, ¿eh? Y la otra, no, mentira, me costó más, me costó creo que 12 o por ahí, y la otra sí que me costó 6 o 7. Pero bueno, hablamos de que me gasta 20 euros entre las 2 camas. Son camas bastante chusteras, os lo digo, son camas barateras. Pero yo no sabía si Suárez la iba a utilizar, porque estamos hablando de un perro
que viene de un albergue, un perro que duerme en el suelo prácticamente. Tienen casetas como de cemento y hay algunos perros que, por ejemplo, en su jaula tenían puesto una alfombrita para que no durmieran directamente en el suelo y tenían camitas pero de plástico para que sean fáciles de desinfectar. Y tienen también mantitas para usar y tirar. Entonces, pues realmente el perro nunca dormía en una cama acolchada, que yo sepa. Así que pues no me iba a gastar 30 euros en una cama que a lo mejor luego no iba a utilizar. Así que yo recomiendo que primero compréis una baratita, aunque sea esta del chino, no gastéis 20 euros en una cama, o sea, es que no es necesario. Porque no sabéis si la va a utilizar, medirla bien el tamaño y si la utiliza y si estropea en unos meses, pues a tomar por saco y le compráis una buena. Pero ya sabéis que, por ejemplo, a Suarly le encanta su cama y sé qué tipo de cama le gusta más, las recogiditas que las que son tipo colchoneta. Entonces, pues ahí así que me gastaré un poquito más y le compraré una más chula. Así que bueno, pues contamos con unos 20 euros eso, en las camas, por comprar unas así baratas de principio. Los comederos también os podéis gastar, o sea, os podéis gastar lo que queráis, de verdad, en productos de animales porque hay cosas muy caras, la verdad. Luego en comederos, nosotros le compramos uno que es más pequeñito, que es donde ponemos la lata de paté, o si le pongo algo, lo que os he dicho antes, algo de pollo, algo de verdura, o algo así, o arroz blanco si se pone un poquito con diarrea, se lo pongo ahí. Ese, no recuerdo bien, pero creo que nos costó sobre los 2 o 3 euros. Voy a poner 3. Y ese lo compramos también en Jiffy. Y luego el del agua, creo que era sobre unos 5 euros, que lo compramos en Carrefour. Que fuimos a mirar y nos gustó ese porque no lo puede tirar. Y luego, si necesitáramos un tercer cuenco, pues sacamos el platito plateado y se puede utilizar 2 platos diferentes, que lo hemos hecho. Lo que pasa es que ahora tenemos un cuarto cuenco en realidad, ¿no? Que se lo ha regalado una voluntaria del albergue que le tiene también mucho aprecio. Y se lo regaló a Suarly por, bueno, pues regalito de haber llegado a casa y ser adoptado, ¿no? Le apetecía darle un regalito de recuerdo y se lo compró. Y ese lo utilizamos para el pienso y hemos dejado el pequeñito para eso, para los premios, digamos. Entonces, bueno, ese es un regalo, entonces no sé lo que le costaría a la chica. ¿Qué más? ¿Qué más? Le compramos juguetes. Tiene un peluchito de Snorlax que se lo compramos de AliExpress porque los peluches lo mismo, valen entre 8 y 15 euros. Y a ver, un peluche que si el perro a lo mejor lo va a reventar, pues gastarme 15 euros en un peluche que lo va a reventar, pues a mí me duele. Entonces preferí comprarle uno muñequico normal, que si tenéis alguno para darle que nos guste, pues genial. Pero yo no quiero, es que yo aprecio, me encantan los peluches y yo los valoro un montón y no quiero darle ninguno. Y le compré ese de AliExpress que me costaría 3 euros por ahí, no me costó más. Y le encanta, la verdad es que le gusta mucho, lo utiliza de almohada. Así que mira, tengo suerte de que es un perrito que le gustan los peluches. Y luego por otra parte le compramos pelotas, le hemos comprado como un huesito de tienda animal que tiene como aroma de pollo, que huele como la de Crenes de las pastillas estas que se les pone a los caldos, pues igual. Pero no le gusta, chica, no le gusta. Luego le compramos una pelotita que hace ruido, tampoco le gusta. Esa nos costó, estaba en oferta en tienda animal, nos costó creo que 80 o 90 céntimos, o sea que tira de precio. Y luego también le hemos puesto una pelota de tenis que teníamos de cuando mi pareja jugaba al tenis, tampoco le gusta. Entonces, en juguetes yo recomiendo que no gastéis un pastón de primeras porque es tontería. Yo, por ejemplo, el huesito ese, no sé si me costó 3 o 4 euros, vamos a ponerle 4. Luego la pelotita, ya os digo, pues 90 céntimos o por ahí. Y... el cepillo. El cepillo es importante. Tema cepillo, correas, arneses, todo eso. El cepillo yo que tengo lo compré en Amazon, pero lo compré hace un año, que es cuando yo me lo llevaba de excursión. No me acuerdo lo que me costó. No me acuerdo. No lo sé. Pero a lo mejor 10 euros o por ahí. No era muy caro. Porque hay cepillos que a lo mejor van 30 euros y no era muy caro. Y ese tipo de cepillo para el tipo de pelo Suarly va muy bien, porque a él no se le hacen nudos. Lo único que aquí en el culete, en la zona de la cola, aquí, justo, tiene un remolino y se le hace ahí una madeja de nudos. Pero es lo único donde se le hace nudito. El resto del pelo es que es un perrito muy, muy suave, de pelo cortito y no se le hace nudos. Entonces, pues eso, el cepillo también, no sé, 10 euros vamos a ponerle porque creo que me costó hasta menos, pero bueno. Luego, tema correas y arneses y flexi. El flexi también lo pedí por Amazon
Tampoco me acuerdo lo que me costó. Vamos a ponerle 15 euros. Yo diría que me costó menos, pero no me acuerdo. El flexi que tiene Swartly es para perros de menos de 20 kilos. Es de cuerda, son mejores los de cinta, pero eso me enteré después. Y yo tengo flexi con él, ¿por qué? Porque cuando vamos al campo y todo eso yo no lo dejo suelto porque me da miedo. No me da miedo él, me da miedo los demás perros que están mal educados. Entonces, Swartly es un perro que no le gusta mucho estar con perros. Entonces, si viene un perro a molestarlo, puede responder. Entonces, no me gusta dejarlo suelto, sin correr, sin nada. No soy fan de eso. Yo sé que el perro no se va a ir, me va a hacer caso, pero no quiero. ¿Por qué? Porque puede venir otro perro a asustarlo y salir corriendo y me quedo sin perro. O puede venir otro perro y estar yo a lo mejor a 10 o 20 metros y le ataque y no poder cogerlo. Entonces, el flexi es para dejarlo un poco de libertad para cuando nos vamos de excursión, pues a la montaña, a la playa, de perros o donde vayamos. Luego tenemos una correa que también la compramos de Amazon, que esa creo que también nos costó a lo mejor 12 euros, no me acuerdo exactamente, a lo mejor nos costó menos, pero bueno, vamos a tirar por lo alto. Que esta correa es multifunción, esa correa es fuerte, esa correa yo creo que para si tenéis perros que tiren bastante, yo creo que aguanta bien. Es muy buena, o sea, tiene muy buenas valoraciones y es multifunción, multiposición, porque, bueno, a lo mejor hay gente que resulta incómoda. A mí me gusta porque, bueno, nosotros, a mi pareja, a mí, porque no la podemos atar aquí y atarla al perro. Podemos también atar a 2 perros en esa correa. Podemos atarla entera y abrirla entera y cogerla, digamos, dando una vuelta a la mano y ya está. Y tenemos creo que 2 metros. Y luego tenemos otra opción que es ponerla a la mitad, que es conectarla y conectarla. Se queda como un lazo y la coges, como cuando llevan a los perros guía, que van atados así, ¿no? Como un lazo. Y se queda más corta. A mí me gusta esa, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando voy a casa de mis padres a comer y me lo llevo, me lo ato a la cintura, si voy carga de cosas y tal, y me olvido de perro. Porque lo va atado a la cintura, no se me va a escapar, tampoco es un perro que tire, es verdad, no me va a tirar. Y voy cómoda, porque él va paseando, tiene 1 metro todavía de cuerda y sé que no va a cruzar la calle sin que yo lo vea ni nada porque va conmigo. Y es una correa también especial para cuando la gente sale a correr, porque puedes ir corriendo y el perro va atado contigo y pues es muy cómodo. Entonces yo compré esa posta porque me gustaba el tema eso del multiposición. Arnés a él no lo puedo poner porque como él ha estado gordito, a lo mejor ahora ya más adelante sí que lo puedo poner porque ya ha adelgazado. El problema que tiene es que estaba muy gordo de aquí, entonces la cabeza se le salía. Cuando yo en el albergue le ponía arneses, como gordo del cuerpo, se le sale la cabeza. Entonces, pues claro, se me escapa el perro. Ahora que ha adelgazado y ya todo esto es piel suelta, todo esto ya es mollita, ¿veis? O sea, es que no tiene nada que ver el perro con lo que era. O sea, todo esto se lo puedo pellizcar, digamos. Eso antes no se lo podía hacer, porque estaba todo prieto. Pues ahora sí que a lo mejor podemos plantear comprar un arnés, pero me da un poco de mal rollo por eso, por si se le sale. Como él tiene una anatomía un poco... Tranquilo, tranquilo. Ay, pobre, es que está durmiendo, se asusta. Ya, mi amor, no pasa nada. Y luego el collar que tiene es de una protectora que se llama Algos 112, que se lo compramos en la feria de adopción de aquí de Elche, cuando lo organizaron, porque esos son anti-escape. Buscarlo en internet, collares anti-escape, que son los mejores. Es para cuando el perro, pues de esto que no quiere volver a casa y tira para atrás, no se lo puede salir. Porque tiene como una doble lazada, que cuando el perro tira o tiras tú, se cierra y digamos que la aprieta un poco más. No la ahoga, pero la aprieta un poco más para que no se le salga. Entonces ese tipo de collares en el albergue los utilizamos un montón y a mí me gusta mucho. Así que el collar sí que me costó más caro, creo que nos costaría a lo mejor 15 euros, porque queríamos queríamos que fuera bueno, en eso sí que me gasto más. Y luego la chapita, vamos a ponerle 2 euros, porque en el albergue hacemos chapitas grabadas a mano. Y la chapita se la grabé yo, con su número, o sea, su nombre y mi número de teléfono, y tengo que grabar también el de mi pareja, por si alguna vez se pierde, pues ponerle el número, o sea, que puedan llamarlo, enseguida pongan, ay, Swartly, pues mira, tiene que un número, ay, mira, perdona, que tengo aquí un perro, tengo aquí a Swartly que parece que se te ha escapado, tal, pues eso. Luego ponerle el chip, no sé lo que cuesta, ¿vale? Pero os informáis, yo como normalmente si los dotáis una protectora suele llevar ya chip, entonces solo cambian los datos del chip y ya está. En mí pasó eso, Swartly ya llevaba chip, solo que en lugar de ser parte de Cereco, pues ahora es parte mía.
Han cambiado los datos y ahora está mi nombre. Así que pues todo eso, creo que no se me pasa nada. Yo, por ejemplo, no he comprado corta uñas. Ah, que eso, mira, es otro gasto más. Yo llamo a la peluquera canina, yo no me corto las uñas. Sí que tengo un champú que lo compré en tienda animal que estaba en oferta. No sé si me costó 3 euros o por ahí, estaba en oferta. Uno cualquiera porque, venga, vamos a añadirlo también, 3 euros. Uno cualquiera porque, eso, no tengo pensado estar bañándolo a menudo. Tengo una amiga que es peluquera canina y ella va a domicilio y le peina y le lava y le corta las uñitas, le limpia los oídos, le corta los pelillos así largos, le afeita un poco la barriguita para que no se le moje cuando haga pis, le limpió las glándulas del culete. Entonces yo no le compro corta uñas, aunque sepa cortarlas porque me da mucha cosa. Yo tengo mucha impresión para los animales, me da mucha cosita. Así que no compro corta uñas porque se las corta mi amiga. Y tijeras para cortar el pelo tampoco tengo, ni máquina, porque eso, se lo corta ella y ella viene a lo mejor cada mes y medio o 2, cuando ella me dice que, o sea, cuando ya vemos qué tal, viene, porque como no es un perro de pelo largo, puede pasar mucho tiempo sin venir. Y sí que lo cepillo a menudo y le limpio las patitas y el culete y la pichurri cada vez que subimos a la calle para que así pueda subirse a la cama sin problema. Así que creo que no se me olvida nada más. Si se me olvida algo, pues lo pondré por comentarios o en la caja de descripción. En la caja de descripción seguramente os voy a dejar la lista de todo. Y pues eso, ahora mismo la cuenta que yo saco más o menos que me he gastado en el perro el primer mes son unos 100 euros, aparte de esos 30 mensuales que vais a estar gastando. Entonces, realmente, pues hombre, es un gasto porque lo es. Pero yo, por ejemplo, prefiero gastarme 30 euros al mes en Swartly y no salir a comer. O no salir a cenar, o ir a cenar en lugar de un sitio que me vaya a gastar pues 15 euros por persona, pues gastarme pues 7 euros por persona. Entonces, pues al final son prioridades. Mi prioridad es él. O sea, a mí me hace más feliz tenerle a él que salir a comer a un sitio cualquiera que me va a gastar 15 o 20 euros yo sola en cenar. Pues prefiero gastarme ese dinero en tenerle a él. Soy rara, pues sí, ¿qué lo voy a hacer? Así que pues nada, espero haberos ayudado. Si tenéis alguna preguntita me dejáis por comentarios o por redes sociales. Ya sabéis que estamos como Moa World y que siempre que puedo os contesto. Normalmente os suelo contestar a todos y todas, pero a veces tardo más y a veces tardo menos porque necesito tiempo. Y si no os contesto yo, os contesta también mi pareja que me ayuda a poder contestaros porque sois muchas personitas. Así que bueno, pues eso, que espero que os suscribáis al canal para poder seguir haciendo contenido sobre este gordito hermoso. Que cualquier sugerencia de contenido me la dejéis en comentarios. Voy a estar intentando subir vídeos a menudo durante esta temporada un poco de cuarentena, para que así yo no entre en histeria, ni vosotros y vosotras tampoco, y estemos entretenidos y conectados. Y que nos vemos en el siguiente vídeo, aquí en Moa World. ¡Chao! ¿Te despides, mi amor? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos a la calle? ¡Uy! ¿Qué dices, nena? Que nos vamos a la calle, estás diciendo tú. ¿Nos vamos a la calle, mi amor? ¿Tú te quieres venir a la calle? Es que ya son horas, ¿no? De ir a la calle. ¡Hala! ¡Vamos a la calle! ¡Chao, chao!